¿Qué tal, familia, amigos? Bienvenidos a este nuevo mensaje del día de hoy. Hoy, como cada 8 días, tenemos un mensaje importante que será de mucha edificación para nuestro espíritu, para nuestras vidas. Así de que, bueno, de una vez, ¿qué mensaje tenemos para hoy? Bendiciones para todos. Meditando yo aquí en la palabra de Dios, la historia de Saúl, es impresionante ver cómo, siendo un escogido de Dios, después de ser separado para ser elegido como rey de Israel y ser ungido por el profeta Samuel, cómo se desenfocó y cómo llegó a terminar como terminó. Viendo ya acá la historia, pensaba que Dios nos habla de no desviarnos, no desenfocarnos. Es importante tener fija la mirada y no desenfocarnos al plan y al propósito que Dios tiene con nosotros. En 1 Samuel capítulo 9, versículo 2 dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Vemos que era un hombre hermoso y que Dios lo tenía en la mira para que fuera el escogido para ser el rey de Israel. Dice acá en el capítulo 10 del mismo 1 Samuel, dice: y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? El Señor envió a Samuel a que lo ungiera y ya era como la posición de Dios que le estaba dando como rey de Israel. Pero era importante que él, que halló gracia ante Dios, no se enfocara para donde Dios le estaba dando. Por eso la palabra, cuando dice que Dios entre más da, más demanda, debemos de prepararnos para la bendición, porque muchas veces queremos la bendición y no estamos preparados y podemos destruirla. Y esa bendición que tanto anhelamos se puede convertir en una maldición. Entonces, qué importante es cuidar la bendición, es prepararnos para que estemos actuando bien cuando Dios nos dé esa bendición. Resulta que él, acá resumiendo pues más o menos la historia, tenía que ir paso a paso con unas enseñanzas y unas direcciones de Dios, en guerras, para conquistar. Y él, bueno, él empezó en obediencia, pero fue flaqueando, fue desmayando en la fe, fue dejando de guiar ya por sus propios instintos, sus pensamientos, más no por la dirección de Dios. Llegó al punto de que Dios lo mandó a una guerra, y en esta guerra no hizo todo conforme a la voluntad de Dios, y obedeció a medias. Y Dios quiere una obediencia completa, no es a medias. Dios, cuando te dice algo, te dice sí o no, te dice hazlo o no hazlo, no a medias. Y Dios lo había mandado a que exterminara, que fusilara a todas esas personas, que no se quedara con nada de eso. Y él hizo una obediencia a medias porque no hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Entonces acá vemos, empieza a hacer como a su parecer. Y es cuando perdemos el temor a Dios, es cuando vienen las consecuencias de nuestra desobediencia, que están en Deuteronomio 28, donde dice que hay bendiciones por la obediencia, pero también hay maldiciones por la desobediencia. Acá dice en el capítulo 15, versículo 26, que ya llegó un momento en que dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Resulta que ya Dios le venía hablando y él no le obedecía, entonces ya después quería que Dios le hablara, ya Dios ya no quería hablarle más. Mira qué importante es estar atento a la voz de Dios, a lo que Dios nos dice, y no solo escucharlo, sino obedecerlo, porque pues no es solo oír, porque la palabra dice que muchos oyen, mas no obedecen, y Dios quiere hacedores de su palabra. Entonces es escuchar su voz y obedecerla. Y acá me impresiona porque muchas veces pienso, en este tiempo muchos también podemos caer en esto, porque
Hay muchos que van detrás de la bendición y alcanzan la bendición de Dios y Dios se las da, pero llega un momento en que se desenfocan y que ya se acomodan a la bendición y se olvidan del Dios de la bendición. Y vemos que Él está acomodado en su reinado, me imagino que con mucho dinero, en su trono, con muchos criados, muchos ejércitos, mucha gente bajo su mando. Entonces ahí es cuando el orgullo empieza a jugarle una mala pasada porque ya se va uno, un peor pecado del hombre, se dice que es el orgullo porque nos vamos enalteciendo y creemos que es con nuestro poder, con nuestra fe, que no lo merecemos cuando todo es dado por Dios y perdemos ese temor y perdemos esa comunión con Dios y ya creemos que no la sabemos todas, que ya no necesitamos escuchar la voz de Dios y ahí es cuando es tan delicado para todo pedirle permiso y consentimiento a Dios. Pienso que va perdiendo uno el temor de Dios y va cayendo, va cayendo, va cayendo. Después de que uno cae, ya es muy difícil levantarse. Entonces, ahí fue cuando ya Dios lo desechó y Dios tuvo ya la mira a David y ya empezó a ungir a David. Entonces, pienso que qué triste que muchas veces nos desenfoquemos. Dios acá nos está hablando de que tengamos un enfoque, una mirada fija, clara, siempre a lo que Dios nos tiene para nuestras vidas preparado. Bueno, ya aquí les recomiendo para que estudien acá la historia de Saúl. Está en el libro de Samuel, en Primera de Samuel. Ahí van a ver cómo fue su fin, que fue muy triste. Y cómo Dios nos pone estos ejemplos como para que meditemos mucho en eso. Meditemos en que nunca nos olvidemos del Dios de la bendición, que siempre estemos aferrados al Dios de la bendición. No a la bendición de Dios, sino al Dios de la bendición. Porque muchos van tras la bendición, van tras el Dios de la bendición, como los 10 leprosos que iban tras la sanidad y solo uno se devolvió a dar gracias. Entonces, enamorarnos no tanto de la bendición, sino del Dios, que es el que provee todo. Porque también vemos hombres que sí fueron sabios, justos, temerosos, como lo fue, por ejemplo, Job, que siempre estuvo aferrado a Dios, cuando Dios lo bendecía mucho, era feliz y también glorificaba a Dios y servía a los demás, pero también cuando pasó por la prueba nunca renegó de Dios y vemos que siempre estuvo firme y aferrado a Dios. Que fuera su voluntad, terminaba diciendo siempre, sea Jehová bendito, Jehová da, Jehová quita, sea su nombre bendito, pero siempre aferrado a Él, a su comunión con Dios. Entonces, démosle gracias a Dios por esta palabra y que nos quede siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. No desviarnos, no desenfocarnos y dejarnos siempre guiar por la voz de Dios. Bendiciones para todos.